Imagina que llevas 3 años prometiéndote lo mismo, que la próxima vez no vas a reaccionar así, que esta vez vas a mantener la calma, que con esta persona va a ser diferente. Y aún así, de alguna manera que no terminas de entender, acabas exactamente en el mismo punto. La misma discusión, las mismas palabras, el mismo sabor amargo al final. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué, aunque cambies de pareja, de trabajo o incluso de ciudad, ciertos patrones te persiguen como si llevaran tu dirección grabada? Eso es exactamente lo que este video va a responder. En 1964, un psiquiatra de San Francisco publicó un libro que prometía explicar por qué los matrimonios se destruyen con las mismas 3 frases, por qué ciertos empleados siempre acaban siendo despedidos y por qué hay personas que, sin importar cuántas veces cambien de vida, terminan exactamente en el mismo lugar. El libro vendió más de 5 millones de copias y se convirtió en el ensayo de psicología más leído del siglo XX. Y sin embargo, casi nadie lo ha leído de verdad. Lo que ese psiquiatra descubrió no era una teoría abstracta para consultas de terapia. Era un mapa de los guiones invisibles que repetimos sin darnos cuenta, con personas distintas, en escenarios distintos, obteniendo siempre el mismo resultado. Y lo más perturbador es que lo hacemos a propósito. El libro que tiene las respuestas se llama Juegos Psicológicos y fue escrito por un hombre llamado Eric Berne, un psiquiatra canadiense que pasó décadas escuchando a sus pacientes y llegando a una conclusión que nadie quería admitir: que la mayor parte de lo que llamamos relaciones humanas no es conexión real, sino teatro. Un teatro con guiones fijos, roles asignados y finales que siempre se repiten. Berne no era un teórico de laboratorio. Había trabajado durante años como psicoanalista, había tratado a cientos de pacientes y en algún momento se cansó de un sistema que tardaba décadas en explicar lo que él podía ver en minutos. Así nació el análisis transaccional, su gran aportación al mundo de la psicología. Una forma de entender las relaciones humanas que cualquier persona, con o sin formación académica, podía aprender a usar. Juegos Psicológicos se publicó en 1964. El mundo estaba cambiando a una velocidad brutal. La Guerra Fría, los movimientos civiles, toda una generación cuestionando las estructuras que había heredado. Y en ese momento de ruptura, Berne puso sobre la mesa algo incómodo: que incluso cuando creemos que estamos siendo auténticos, seguimos siguiendo patrones aprendidos en la infancia que nos atrapan una y otra vez. El libro vendió más de 5 millones de ejemplares. Llegó a listas de bestsellers que normalmente no reciben libros de psicología. Y su influencia todavía se siente hoy en terapia, en coaching y en cualquier conversación seria sobre comportamiento humano. En los próximos minutos vamos a desenterrar las ideas que lo hicieron posible. Hay algo que Berne descubrió estudiando a bebés en orfanatos que lo cambió todo. Los niños que recibían alimentación y cuidados básicos pero que nadie tocaba, nadie abrazaba, nadie miraba a los ojos, simplemente se apagaban. No es una metáfora. Había bebés que literalmente morían sin haber enfermado de nada. Los médicos lo llamaron hospitalismo, y ese dato brutal es el punto de partida de toda la teoría de Berne. El contacto no es un lujo emocional, es una necesidad biológica tan real como el oxígeno. Ahora bien, ¿qué pasa cuando crecemos? El cuerpo ya no necesita que te cojan en brazos, pero la necesidad no desaparece, solo cambia de forma. Berne introdujo un concepto para nombrar cualquier acto de reconocimiento social, desde una palmada en la espalda hasta una mirada de aprobación o incluso una bronca. Lo llamó caricia, y su tesis es tan sencilla como perturbadora: los seres humanos haremos casi cualquier cosa con tal de conseguir caricias, aunque sean negativas. Una discusión que siempre termina igual: un comentario pasivo-agresivo que lanzas sabiendo exactamente cómo va a reaccionar la otra persona. Una queja que repites una y otra vez, sin querer solución real. Todo eso son formas retorcidas, pero eficientes de garantizarte que alguien te va a prestar atención. La anécdota que usa Berne para ilustrar esto es tan cotidiana que duele reconocerla. Describe a 2 personas que se saludan cada mañana con el mismo intercambio ritual. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Nadie está preguntando de verdad, nadie está respondiendo de verdad, pero ambos se van con algo. Una pequeña caricia social que les confirma que existen para el otro. No es intimidad, pero es suficiente para seguir el día. Y ahí está el problema. Porque si esos intercambios vacíos ya cuentan como caricias, imagínate hasta dónde somos capaces de llegar cuando las caricias reales nos dan miedo. Berne tenía una intuición que lo perseguía desde sus años como psiquiatra. Cuando hablamos, no siempre habla la misma persona, y no lo decía en sentido metafórico, lo decía de forma literal. Observó algo fascinante en sus pacientes.
En mitad de una sesión, un hombre de 45 años podía cambiar de postura, de tono de voz, incluso de vocabulario, y convertirse en algo completamente distinto a lo que era un segundo antes, como si dentro de él hubiera varios inquilinos compartiendo el mismo cuerpo. A eso Verne lo llamó estados del yo, y propuso que en cada uno de nosotros conviven tres de ellos. El primero es el estado padre, que es la voz que heredaste, la que suena cuando le dices a alguien cómo debería hacer las cosas, o cuando te criticas a ti mismo con una dureza que, si lo piensas bien, no es tuya. Es de alguien que te la enseñó. El segundo es el estado adulto, que es la parte más fría y analítica, la que evalúa, sopesa y toma decisiones con los datos que tiene delante. Y el tercero es el estado niño, que es el más antiguo de todos. El que siente, el que reacciona antes de pensar, el que se pone a la defensiva cuando alguien lo critica, aunque esa crítica sea completamente justa. Lo verdaderamente sorprendente no es que estos tres estados existan. Lo sorprendente es lo rápido que cambian. Imagínate en una reunión de trabajo. Llevas 20 minutos siendo perfectamente adulto, analizando cifras, respondiendo con calma, y de repente tu jefe hace un comentario que no te gusta. En décimas de segundo ya no eres tú quien responde. Es el niño de 8 años que aprendió que cuando alguien tiene autoridad, más vale callarse o explotar. Esto tiene implicaciones enormes en la educación, en las relaciones de pareja, en cómo lideramos equipos. Porque la mayoría de los conflictos que creemos que son racionales, en realidad son conversaciones entre estados del yo que ni siquiera sabemos que estamos usando. Y es precisamente ahí, en esa confusión de voces, donde nacen los juegos psicológicos de los que Verne quería hablarnos. Verne no se quedó en la teoría. Hizo algo que muy poca gente se atreve a hacer. Le puso nombre a los juegos, los catalogó y al hacerlo creó algo parecido a un espejo que te muestra la cara que no querías ver. Porque una cosa es saber que a veces la gente manipula, y otra muy distinta es leer el nombre exacto del juego que llevas jugando desde los 16 años sin saberlo. Uno de los más perturbadores se llama Ahora te tengo, hijo de puta. El nombre ya lo dice todo. Ocurre cuando alguien espera pacientemente a que otra persona cometa un error, no para ayudarla a corregirlo, sino para tener la excusa perfecta de explotar. Piensa en ese jefe que nunca dice nada cuando llegas tarde, hasta el día en que necesita justificar que no te da el ascenso. O en esa pareja que acumula agravios en silencio durante meses y de repente los lanza todos juntos en una sola discusión devastadora. No es ira espontánea, es una estrategia inconsciente. Luego está ¿por qué no? Sí, pero este es el que más duele reconocer porque parece inocente. Alguien llega con un problema y pide consejo. Tú propones una solución, él dice sí, pero eso no funcionaría porque, propones otra, sí, pero tampoco porque, y otra, hasta que te rindes. Y ahí está la recompensa oculta, demostrar que nadie puede ayudarle, que el problema no tiene solución, que él tenía razón desde el principio, no quería respuestas, quería confirmar su impotencia. Y después está Pégame, un juego donde alguien provoca sistemáticamente el rechazo de los demás, como si necesitara ese dolor para sentirse en terreno conocido. El adolescente que sabotea cada relación justo cuando empieza a ir bien. El empleado que entrega el trabajo tarde a propósito y luego se sorprende cuando lo despiden. La pregunta incómoda es esta: ¿en cuál de estos juegos te has reconocido tú? Aquí está la parte que más incomoda de todo lo que propone Verne y que casi nadie menciona cuando habla de este libro. Los juegos no persisten porque seamos masoquistas ni porque nos guste sufrir. Persisten porque nos dan algo que necesitamos y que no sabemos conseguir de otra manera. Verne lo llama el beneficio oculto y es exactamente eso. Oculto incluso para quien lo está recibiendo. La persona que siempre termina siendo víctima en sus relaciones obtiene confirmación de que el mundo es peligroso y ella tiene razón en desconfiar. La que provoca y provoca hasta que alguien estalla obtiene la distancia emocional que no supo pedir con palabras. El juego es un sistema de supervivencia disfrazado de problema. Esto tiene un precedente fascinante en los estudios de John Bowlby sobre el apego en los años 50. Bowlby observó que los niños que habían crecido con cuidadores impredecibles desarrollaban conductas aparentemente autodestructivas, como alejarse justo cuando alguien se acercaba con afecto. No era sabotaje consciente, era el único patrón conocido de relacionarse. Lo familiar, aunque duela, genera menos terror que lo desconocido. Décadas después, la neurociencia confirmó que el cerebro prefiere el dolor predecible a la incertidumbre. Los juegos son predecibles. Esa es su gran ventaja oculta. Quien no conoce esto observa a alguien repetir los mismos errores relacionales y piensa que es terquedad, mala suerte o falta de autoestima. Quien sí lo ha interiorizado entiende que esa persona está obteniendo algo de ese patrón,
y que la pregunta no es cómo convencerla de que pare, sino que necesita que todavía no sabe pedirse de otra forma. Y aquí aparece la propuesta más valiente de Verne y también la más aterradora, la intimidad auténtica. No como meta romántica, sino como el único estado en que dos personas interactúan sin agenda oculta, sin roles, sin guión. Verne describe ese estado como extraordinariamente raro precisamente porque nos expone sin red. En un juego, aunque perdamos, sabemos que viene después. En la intimidad real, no hay después escrito. Y eso, para muchos de nosotros, es lo más difícil de todo. Pero seamos honestos, porque este libro se lo merece y tú también. Juegos psicológicos tiene una limitación metodológica que no podemos ignorar. Verne construyó todo su sistema a partir de observaciones clínicas propias, sin estudios controlados, sin grupos de comparación, sin el tipo de evidencia que hoy exigiríamos a cualquier teoría psicológica seria. Sus categorías son ingeniosas, sí, pero también son interpretativas. Eso no las invalida, pero sí nos obliga a tomarlas como hipótesis iluminadoras, no como verdades científicas certificadas. Y luego está la crítica conceptual, que es la que más me persiste. Verne es extraordinariamente preciso para diseccionar los juegos, para nombrarlo todo, para hacer que te reconozcas en cada página con una mezcla incómoda de vergüenza y alivio. Pero cuando llega el momento de decirte qué hacer con ese reconocimiento, el libro se queda extrañamente silencioso. La intimidad auténtica, que propone como alternativa a los juegos, suena más a destino poético que a práctica concreta. Varios críticos dentro de la propia tradición del análisis transaccional, incluidos terapeutas que trabajaron junto al mismo Verne, señalaron que el libro diagnostica con bisturí, pero prescribe con pincel de acuarela. Lo valioso, y es mucho, es que Verne nos dio un lenguaje, un mapa, y los mapas no son el territorio, pero sin ellos te pierdes mucho antes. La pregunta real es si estás dispuesto a usar ese mapa para algo más que contemplarlo. Bien, ya tienes el mapa. Ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué haces con todo esto? Lo primero que puedes hacer hoy mismo es lo que Verne llamaría nombrar el juego. La próxima vez que termines una conversación sintiéndote mal sin saber bien por qué, en lugar de ignorarlo, para y pregúntate: ¿quién salió herido aquí? ¿Quién ganó? ¿Y qué patrón acaba de repetirse? Escríbelo si puedes. Solo ese acto de nombrarlo interrumpe el piloto automático. El obstáculo típico es que en el momento del conflicto no tienes esa lucidez. La solución es practicarlo después, no durante. Primero el análisis, luego la prevención. La segunda herramienta es la pausa del estado del yo. Cuando notes que estás reaccionando con una intensidad que no encaja con la situación, antes de responder, respira y hazte esta pregunta. ¿Quién está hablando ahora? ¿El adulto que resuelve o el niño que necesita ganar? No siempre tendrás la respuesta, pero la pregunta sola ya te saca del automatismo. Hay una acción más sorprendente, y es esta: regala caricias directas sin motivo aparente. Verne demostró que gran parte de los juegos existen porque las personas no saben pedir reconocimiento de otra forma. Cuando le dices a alguien con sinceridad, me alegra tenerte cerca, reduce su necesidad de provocar conflicto para sentirse visto. Parece pequeño, no lo es. Y la última, quizás la más difícil. Identifica cuál es tu juego favorito, no el de los demás, el tuyo. Recuerda a ese psiquiatra de San Francisco del que te hablé al principio. Ese hombre que en 1964 prometía explicar por qué los matrimonios se destruyen con las mismas 3 frases, por qué ciertos empleados siempre acaban siendo despedidos, por qué hay personas que cambian de ciudad, de pareja, de trabajo, y terminan exactamente en el mismo lugar. Ahora ya sabes por qué podía hacer esa promesa, porque había descubierto algo que casi nadie quería mirar de frente, que gran parte de lo que llamamos vida es, en realidad, un repertorio de guiones aprendidos en la infancia, ejecutados desde estados del yo que ni siquiera sabemos que habitamos, mantenidos por transacciones que parecen casuales pero no lo son en absoluto. Las 4 ideas que hemos recorrido forman una sola verdad. Los estados del yo explican quién habla, las transacciones explican cómo se conecta, los juegos explican por qué esa conexión duele, y los guiones de vida explican por qué seguimos volviendo al mismo punto de partida. Cuando unes las 4, ya no ves una discusión de pareja, ves un sistema, y ver un sistema es el primer paso para salir de él. Alguien que ha interiorizado estas ideas no vive en un mundo más sencillo, vive en un mundo más legible. Empieza a notar el momento exacto en que una conversación cambia de tono. Empieza a preguntarse quién está hablando dentro de sí mismo en ese instante. Y esa fracción de segundo de conciencia es, según Verne, donde reside toda la libertad posible.
Por eso la frase más honesta de Juegos Psicológicos no es una condena sino una invitación. Verne escribió que los juegos son necesarios y deseados y que el verdadero problema no es jugarlos, sino no tener otra cosa. No te pide que te conviertas en alguien que nunca juega. Te pide que tengas más opciones que el juego. Esa distinción lo cambia todo, y ahora viene la pregunta que quizás ya estás haciéndote. Reconocer un juego psicológico no te convierte en alguien desconfiado o frío, te convierte en alguien más libre, porque cuando ves el patrón ya no estás atrapado en él, puedes elegir. Y esa capacidad de elegir cómo relacionarte con los demás es, quizás, una de las formas más profundas de madurez que existen. Ahora te pregunto algo y me encantaría leerlo en los comentarios. ¿Hay algún juego de los que hemos visto hoy que hayas reconocido en tu propia vida, ya sea como jugador o como víctima? Cuéntamelo. Esas conversaciones son las que hacen que este canal valga la pena. Si este video te ha dado algo, el libro te dará mucho más. Juegos Psicológicos es una lectura que se termina subrayada de principio a fin. Búscalo, no te va a dejar indiferente. Y si quieres seguir explorando libros que cambian la manera de verte a ti mismo y a los demás, suscríbete. Hay mucho más por descubrir. Al final, la vida más consciente no empieza cuando dejas de cometer errores, empieza cuando dejas de repetirlos sin darte cuenta.